Cuando un duelo puede impedir mi avance normal en la vida. Reflexionando con Leo, psicólogoalamano.com. Hola, qué alegría poder estar de nuevo con ustedes acá en un nuevo episodio de Reflexionando con Leo. En esta ocasión quiero comenzar una serie de programas, de episodios alrededor del duelo. ¿Por qué el duelo es tan importante que lo abordemos? ¿Qué significa el duelo? ¿De dónde se puede originar el duelo? ¿Cómo manejar el duelo? Serán temas que vamos a estar trabajando en esta serie que tendremos de 3 episodios. Ojalá se los puedan en orden observar y puedan compartir con las personas que de pronto lo puedan necesitar. Quiero comenzar recordando que un duelo viene de una pérdida. Entonces el duelo de por sí no nace como duelo, sino nace de algo que viene antes. ¿Una pérdida de qué? Puede ser una pérdida de la vida. Claro, cuando una persona muere, los sobrevivientes tienen un duelo, porque hay una persona que ya no está. Pero también pueden ser aspectos de sí mismo. Por ejemplo, yo hago un duelo en torno a la pérdida de la salud, a la pérdida de un miembro de mi cuerpo, a la pérdida de, de una realidad que me corresponde a mí. Siempre recuerdo mucho a un señor en mi niñez, a quien le amputaron un brazo, y él me contaba que de vez en cuando sentía todavía frío en el brazo. Hacía más de 5 años le habían amputado el brazo. Las terminaciones nerviosas todavía le hacían creer a él que él tenía su bracito. Y me decía, tengo yo que cobijarlo para que no me dé frío. Y él mismo se reía. Pero es eso, hay algo tan mío que cuando ya no está, cuánta falta me hace y cómo tengo que empezar a trabajar con esa pérdida. También puede ser de un objeto externo. Se me perdió una joya, me robaron el carro, me robaron la moto, se me destruyó la casa o me la robaron. Cualquier pérdida de un objeto externo también implica hacer un duelo. Pueden ser pérdidas emocionales. Tengo un trabajo, lo perdí, llevaba muchos años en ese trabajo, me había casado, se acabó la relación, mis hijos se fueron, el nido vacío, todas esas son pérdidas también a nivel emocional. O también pueden ser pérdidas en torno al desarrollo, al mismo desarrollo humano como tal, en su cuerpo. Eventualmente no crecí lo suficiente, no crecí como mis hermanos crecieron, mi cuerpo tiene problemas de obesidad, o al contrario, estoy tan delgado que parece que fuera de otra familia, etc. Todas esas pérdidas me van a hacer enfrentar a situaciones que no conocía. Obviamente también podemos hablar de pérdidas. Hoy día se habla mucho de pérdidas de la mascota, por ejemplo. Alguien tiene la mascota y muere la mascota, se enferma la mascota y tiene que empezar a hacer un duelo. ¿Todo esto para qué? Para decir entonces que un duelo, viniendo de una pérdida, es la forma como yo enfrento la pérdida, cualquiera que ésta sea. Obviamente, la más grande de ellas, la pérdida de la propia vida o de la vida de alguien que es cercano a mí. Duelo es la forma en que yo enfrento la pérdida. Y allí hay muchas maneras de enfrentar la pérdida, de acuerdo a la cercanía, de acuerdo a la importancia que yo le dé a lo que perdí, puedo reaccionar. Entonces, en torno a esta situación, de acuerdo a cómo me desenvuelva, cómo reaccione yo ante una pérdida, podríamos preguntarnos, entonces, ¿existen varios tipos de duelo? Sí, podemos hablar de al menos 9 tipos de duelo.
Uno es el duelo normal. Pongamos el duelo por lo que sea, y el más grande, seguramente aquí vamos a estar hablando del duelo alrededor de la muerte, que es, creo que el más grande duelo. Se habla de duelo normal cuando una persona en ese proceso puede demorarse entre unos 6, 12 meses, mientras siente el dolor, mientras reconoce la situación, mientras reorganiza o resignifica su vida. De 6 a 1 año es un proceso de lo que se llama normal. Dentro de lo que los especialistas llaman, es un duelo normal. Pero también podríamos hablar de un duelo anticipado. Entonces, un duelo anticipado se refiere a aquel, por ejemplo, va mi familiar al médico y le dice que tiene un cáncer terminal. Y esa persona no sabe, pero los demás sí. Y resulta que los demás miembros de la familia empiezan a hacer un duelo. Todavía no ha ocurrido nada, pero ya empiezan a prepararse. Y empiezan a prepararse porque ya le dijeron que esa persona, a partir de esa enfermedad que tenía, va a morir. Es un duelo anticipado. Pero también podemos hablar de un duelo sin resolver, es decir, de un duelo que podría llamarse pasa del tiempo normal y todavía sigue dando vueltas sin ser resuelto, sin ser resignificado. Entonces podemos hablar, por ejemplo, de una mamá que pierde a su hijo y le es difícil resolver el tema. Le es difícil ver que la vida puede continuar y siente que también empezó a morir con su hijo, con quien ya no está. No vuelve a salir, no socializa, empieza a perder ánimo para lo que hacía, no come, no duerme, llora todo el tiempo. Y podemos enmarcarlo entre 1 y 2 años, es decir, pasa de lo normal. Un cuarto tipo de duelo podríamos llamarlo un duelo crónico. Es decir, ese duelo se empieza a alargar en el tiempo más allá de los 2 años. Y entonces es el caso, volvamos a colocar caso de una mamá que pierde a su hijo y ya no vuelve a moverse, ya siente que murió, incluso conscientemente no se da el permiso de ser feliz porque cree que ser feliz es deshonrar la memoria de, en este caso, su hijo, la persona que ya no está. Siempre recuerdo el caso de una señora que en algún momento, hace unos 20 años, llegó a solicitar orientación sobre un proceso de duelo. La señora había perdido a uno de sus hijos, tenía 5. Entre ellos, hijos menores de edad, hijos adolescentes. La señora ya había pasado 2 años de la muerte de su hijo y seguía llorando. Seguía quejándose como si hubiera pasado ayer. Y recuerdo que le pregunté, doña, ¿usted amaba a su hijo? Y se puso a llorar. Claro que sí lo amaba. Bueno, ¿y usted ama a sus hijos, a los que están? No fue tan rápida la respuesta. Después de un momento me dijo que sí, pero no con la misma efusividad. Le dije, doña, sus hijos jóvenes, sus hijos adolescentes la necesitan. Su hijo que partió propiamente, ya por más que usted llore, ya no va a poder hacer nada por él. Pero los que están sí la necesitan. Y si usted no está para sus hijos, ahora adolescentes, puede generar unos vacíos muy grandes en ellos que va a afectar su crecimiento y su desarrollo como adultos. Esto le dio la posibilidad a la señora de poco a poco empezar a centrarse en sus hijos pequeños, a quienes había abandonado de alguna forma, y centrarse en ellos, y esto poco a poco llevó a que soltara la realidad de su hijo que había fallecido. No es fácil decirlo, pero seguramente hacerlo no es tan fácil. Un quinto tipo de duelo podríamos llamar el duelo ausente, es decir, aquella persona que
niega lo sucedido para querer estar bien. El tema de este duelo es que tarde o temprano va a aparecer las consecuencias de no asumir el duelo. Un duelo se asume siempre. Un duelo hay que enfrentarlo. A un duelo no se le puede esconder, no se le puede huir, porque de alguna forma va a aparecer y a sacudir la vida de las personas o de la persona que vive el duelo. Un sexto tipo de duelo podríamos llamarlo el duelo retardado o aplazado. Y entonces estamos hablando de personas que eventualmente tienen un excesivo control de las emociones. Entonces, supongamos, muere un ser querido, no llora. No llora por su racionalidad, no llora porque todo lo justifica, no llora porque, ¿cómo voy a llorar? Se supone que yo tengo que darle ejemplo a los demás, etc. Y probablemente allí entró yo al recordar cuando murió mi mamá, porque yo recuerdo que cuando llegué, ya pues estaban para llevar el cadáver de mi mamá al cementerio, yo veía a mi papá llorar, a mis hermanos llorando, y yo no lloraba. Después, con el paso del tiempo, empiezo a recordar y yo no lloré. ¿Por qué? Quizá porque se supone que yo era el que estaba estudiando, yo era el que estaba en la universidad. De alguna manera en mi cabeza habían razonamientos para no llorar y yo sentía la responsabilidad de darle fuerza a mi papá y a mis hermanos. Pues como a los 3 meses, recuerdo, en la universidad le preguntaba a uno de mis docentes, que era psicólogo, y le pregunté, profe, me pasó esto y demás. Obviamente él sabía que mamá había fallecido. Y simplemente me dijo, tranquilo, Leonel, hasta que no haga el duelo no se va a sentir bien. Y una noche, me acuerdo, iba para mi habitación, vi la luna llena y la luna llena me recordaba a mi mamá en mi infancia, cuando ella me llevaba para el médico. Y simplemente me encerré en mi habitación, lloré como 3, 4 horas. Había aguantado, había aplazado, había retardado mi duelo. Un séptimo duelo, por llamarlo de alguna manera, es el inhibido. Es decir, no manifiesto nada del duelo, estoy bien, sin embargo en mi cuerpo empiezan a mostrarse signos. Dolores de cabeza, pérdida de sueño, pérdida en el manejo incluso de las emociones, empiezo a somatizar. Por eso decía que un duelo hay que hacerlo, porque lo contrario tarde o temprano de alguna forma empieza a revelarse. Otro tipo de duelo podríamos hablar del duelo desautorizado. Es decir, aquel duelo probablemente sin resolver o crónico de una mamá que sigue llorando la pérdida de su ser querido y los demás que hicieron su duelo, cada uno. Cada persona hace un duelo diferente, de la diferente manera. Puede ser que murió mi papá y somos 12 y cada uno de los 12 hizo el duelo totalmente diferente. Y en este caso, esta mamá del ejemplo del duelo desautorizado sigue llorando la pérdida de su hijo. Y los demás miembros de su familia que ya hicieron su duelo empiezan a burlarse, a desautorizarla, a decirle a insultarla incluso, porque sigue con su duelo. Todo esto le acarrea más peso al duelo, porque siente que además del dolor por la pérdida y que ella no sabe cómo manejarlo, ninguno le pone atención. Y un último tipo de duelo, podríamos hablar del duelo distorsionado, es decir, aquella persona que supuestamente hizo su proceso de duelo normal, pero ante una situación posterior mucho más pequeña de lo ocurrido inicialmente, termina desembocando en reacciones desproporcionadas. Entonces puede ser que murió un familiar, la persona hizo un duelo normal, pero luego se le perdió el reloj que incluso era bien económico y por ese reloj empezó a actuar de una manera desproporcionada. Allí hablaríamos de un duelo distorsionado. El duelo no es por la situación actual, es por la situación pasada. La intención de enumerar todos esos tipos de duelo
es precisamente brindarle herramientas a usted, querido espectador, a usted que está viendo este video, este episodio, por si ha pasado usted por un tipo de duelo, ¿cómo lo has llevado a cabo? ¿Cómo has adelantado los pasos de ese duelo? ¿O te has quedado en alguno? Es importante que tengamos en cuenta que adelantar un proceso de duelo no significa olvidarme de la persona que murió. Adelantar un proceso de duelo es resignificar la situación, resignificar la historia, ver con unos ojos diferentes lo ocurrido. Sé que ya no podré volver atrás, pero sí podré seguir adelante a pesar de. Y un día usted ya no estará. Un día yo no estaré. Y las personas que queden seguramente tendrán que actuar y seguir adelante, porque así es la vida. ¿De qué forma? Cada uno lo manejará. Como les decía antes, cada ser humano adelanta su proceso de duelo de una forma diferente. Nadie adelanta un proceso de duelo de la misma manera, aunque sea por la misma persona y aunque seamos de la misma familia y demás. Y si este material, si este episodio a usted le ha dado algún tipo de herramienta, le ha llamado la atención por algo, recuerda que puede apoyar este canal de 4 maneras. Sulicoco, suscríbete, deja un like, deja un comentario, incluso si en los comentarios quieres colocar preguntas de temas que quisieras que fueran tratados en este canal o alguna pregunta sobre este episodio, y comparte. Recuerda que cuando tú compartes algo, le estás demostrando algo grande a esa persona con quien compartes, especialmente un te amo de otra manera. Por ahora, muchas gracias a ustedes por estar acá. Seguramente nos podremos ver en un nuevo episodio de Reflexionando con Leo. Felicidades.